Mi esposo tomó todos mis ahorros para la cirugía de mi madre y huyó con su amante. Solo un mes después, volvió a rogarme. La noche que el doctor me dijo que mi madre podía morir en días. No lloré. Asentí. Le agradecí. Y salí de su consultorio. Como si mi pecho no se estuviera partiendo en dos. Había estado preparándome para este momento. Durante 5 años. Ahorrando cada céntimo que podía. Trabajando turnos nocturnos. Saltándome vacaciones. Comiendo fideos instantáneos. Mientras veía a mamá esconder su dolor. Detrás de esos ojos suaves. 85,000 euros, dijo el doctor. Si operamos en los próximos 3 días. Sus posibilidades son buenas. Le dije que lo lograría. Lo tenía. Ese dinero era mi salvavidas. Y el de ella también. Esa noche. Dejé su habitación en el hospital. Después de que se durmió. Su respiración débil. Su mano aún aferrándose a la mía. Como la de una niña. Besé su frente y susurré. Aguanta, mamá. Solo un poco más. La casa estaba oscura cuando llegué. Alejandro no estaba. No le di mucha importancia. A menudo se quedaba fuera hasta tarde. Por trabajo o con amigos. Fui directo al cajón. Donde guardaba el cuaderno de ahorros y mi DNI. Algo, se sentía mal. El cajón no estaba cerrado con llave. No lo había dejado así. Ingresé a nuestra cuenta conjunta. 0. Miré la pantalla. Parpadeando con fuerza. Tal vez había abierto la cuenta equivocada. Actualicé. Seguía en 0. Abrí el historial de transacciones. 85,000 euros retirados. Una sola transacción. Hecha esa mañana. Mi estómago se hundió tan rápido. Que no podía respirar. Llamé a Alejandro. Correo de voz. Otra vez. Y otra. Nada. Las lágrimas aún no caían. Estaba demasiado entumecida. Me quedé allí. Congelada. Mirando el número 0 en la pantalla. Mientras el silencio de la casa. Me gritaba. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. Lo siento. No me busques. Eso fue todo. 6 palabras. 6 palabras que terminaron. Todo lo que creía saber. Sobre el amor. La lealtad. Y el matrimonio. Y arriba. En una cama de hospital. Mi madre seguía esperando. Una cirugía. Que ya no podía pagar. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí. Mirando el mensaje de Alejandro. Lo siento. No me busques. Sin explicaciones. Sin vergüenza. Solo, se fue. Como si yo no significara nada. Como si la vida de mi madre no significara nada. Lo llamé otra vez. Y otra. 30 llamadas. 40. Dejé de contar después de 50. Todo iba al buzón de voz. Mensajeé a sus amigos y compañeros de trabajo. Nadie sabía dónde estaba. O decían que no lo sabían. Su coche no estaba. Su armario estaba medio vacío. Cajones abiertos de golpe. Ropa desaparecida. Y entonces, me di cuenta. No se fue a toda prisa. Lo planeó. Lo planeó. Mis rodillas cedieron en el pasillo. Me deslicé al suelo. Temblando. Todo mi cuerpo se sentía frío. Como si alguien hubiera vertido agua helada. Por mis venas. Quería gritar. Pero no salía ningún sonido. El dinero era una cosa. Pero él sabía lo de mi madre. Lo sabía. La semana pasada había tomado su mano. Sonreído y le había dicho que no se preocupara. Que estábamos ahogando. Que estaría bien. La miró a los ojos. Y mintió. Y entonces encontré los papeles del préstamo. Estaba revisando el escritorio. Esperando, rezando. Que tal vez había malentendido algo. Tal vez el dinero había sido transferido a otro lugar. Tal vez no fue él. Tal vez alguien hackeó la cuenta. Pero entonces encontré el sobre. Tenía mi nombre escrito. Dentro, 3 hojas del banco. Aprobación de préstamo. 70.000 euros. Mi nombre. Mi número de seguridad social. Mi firma. Excepto que no era mi firma. Era una copia mala. Una imitación torpe.
pero suficiente para pasar. Él la había falsificado. Había sacado un préstamo. A mi nombre. 70,000 euros de deuda. Además de los 85,000 que robó. Estaba temblando tanto. Que el papel se arrugó en mis manos. No podía respirar. Mis oídos zumbaban. La habitación giraba. Me arrastré al baño. Y vomité hasta que mi garganta ardió. No solo me abandonó. Me destruyó. Y lo peor de todo. Mi madre seguía en esa cama de hospital. Esperando la cirugía que prometí que tendría. Todavía pensando que su hija era lo suficientemente fuerte para salvarla. Volví al dormitorio, sosteniendo los documentos del préstamo, como si estuvieran empapados en veneno. Miré el espacio vacío, donde Alejandro solía dormir. El olor de su colonia aún se aferraba a las sábanas. Había estado durmiendo junto a un extraño. No. Un ladrón. Un mentiroso. Un cobarde. Abrí mi teléfono. Y miré su mensaje otra vez. Lo siento. No me busques. Susurré en el silencio. Desearás que no lo haga. Pensé que perder el dinero era lo peor. Pero nada. Me preparó para lo que vino después. Llamé a todos los que conocía. Amigos con los que crecí. Compañeros de trabajo a los que cubrí turnos. Vecinos para los que cociné cenas. Cuando sus hijos estaban enfermos. Supliqué. Rogué. Tragué cada onza de orgullo que me quedaba. Lo siento mucho, Marta. Realmente no puedo involucrarme. Eso es mucho dinero. Y con tu deuda ahora. Tal vez intentes con una iglesia. O un GoFundMe. Cada rechazo golpeaba como una bofetada. Ni siquiera pedía la cantidad total. Solo algo para acercarme. Pero todo lo que recibí fueron voces suaves, ojos culpables, formas educadas de darme la espalda. La noticia se extendió rápido. De repente, personas que solían saludarme en el pasillo cruzaban la calle. Compañeros de trabajo dejaron de invitarme a almorzar. Todos me trataban como si tuviera una enfermedad, como si la deuda fuera contagiosa. Estuve despierta 3 noches seguidas, llenando formularios para un fondo de caridad, que ayudaba a familias con cirugías urgentes. Escribí cada detalle. Cómo mamá me crió sola. Cómo trabajaba en 2 empleos. Para poner comida en la mesa. Cómo había estado ahorrando para esta cirugía. Durante años. Presenté todo. Esperé. El correo de rechazo llegó a la mañana siguiente. Lamentamos informarle que debido a su perfil crediticio actual y sus responsabilidades de préstamo personal activas, no podemos aprobar la asistencia en este momento. Miré la pantalla durante 1 minuto entero. Luego comencé a reír. El tipo de risa que solo viene cuando tu mundo se está quemando. Y todo lo que puedes hacer es pararte entre las cenizas y mirar. Esa noche, en el hospital, me senté junto a la cama de mamá. Su piel estaba pálida. Su respiración débil. Sus labios apenas se movían. Tomé su mano. Y le dije que todo iba a estar bien. Mentí descaradamente. Ella se movió. Solo un poco. Y sus ojos se abrieron ligeramente. No llores, cariño, susurró. Apenas audible. Está bien. No te preocupes por mí. Enterré mi rostro en su mano, tratando de memorizar cada línea. Cada arruga. Le dije que la amaba. Una y otra vez. Como si decirlo lo suficiente la anclara aquí. Pero al amanecer, se fue. Así, sin más. Sin cirugía. Sin segunda oportunidad. Todo lo que me quedó fue una fría habitación de hospital. Una factura que no podía pagar. Y una promesa que no pude cumplir. Salí de ese hospital sola. Una hija sin madre. Una mujer sin esposo. Y un alma sin nada más que dar. No recuerdo cómo llegué a casa desde el hospital. 1 minuto. Estaba firmando formularios de alta. Con manos que no paraban de temblar. Al siguiente. Estaba de pie en mi sala. Mirando la foto enmarcada de mi madre en el estante. Su sonrisa congelada en el tiempo. Ojos llenos del tipo de calidez que el mundo ya no produce.
Caí de rodillas. No lentamente. No con gracia. Me derrumbé. Como si mis piernas finalmente cedieran. Bajo el peso de todo. Una mano aferraba el sobre. Los documentos del préstamo aún dentro. Ahora arrugados. Manchados con huellas y lágrimas secas. La otra alcanzó su foto. Mis dedos trazaron el borde del marco. Como si tocarlo pudiera traerla de vuelta. Lo presioné contra mi pecho. Y dejé salir un sonido. Que no reconocí. Algo crudo. Animal. Feo. Esto no era duelo. Esto era algo más profundo. El duelo tiene un final. Esto se sentía interminable. Mi madre estaba muerta. Mi esposo había desaparecido. Con cada céntimo que tenía. Ahora estaba endeudada con 70,000 euros. Por un préstamo que nunca tomé. Y todo lo que me quedaba. Era una casa silenciosa. Que aún olía a su colonia. Y un saldo bancario. Que se burlaba de mí. Con un solo número cruel. 0. No tenía más lágrimas. Solo silencio. Un silencio espeso. Asfixiante. Que se arrastraba por cada rincón de la habitación. Y me recordaba. Que nadie vendría. No a salvarme. No a sostenerme. Ni siquiera a decir lo siento. Me quedé en el suelo durante horas. Congelada. Respirando ese silencio. Dejándolo asentarse dentro de mí. Porque, ¿qué más había? Sin esposo. Sin madre. Sin dinero. Solo mi nombre. Atado a una deuda que no era mía. Y una promesa que no pude cumplir. A la única persona. Que nunca dejó de creer en mí. Susurré en la oscuridad. Lo siento mucho, mamá. Y entonces el silencio respondió. El duelo tiene una forma de adormecerte. Primero, te roba el aliento. Luego el sueño. Luego el sentido del tiempo. No comí. No hablé. Apenas me moví. Durante 3 días. Me quedé en el mismo lugar. En el suelo de la sala. Rodeada de silencio y fracaso. Las facturas se acumulaban en el buzón. Las llamadas perdidas parpadeaban en mi teléfono. El mundo seguía adelante. Pero yo no. Entonces, el 4.º día. Algo cambió. No fue dramático. Sin relámpagos. Sin voz del cielo. Solo, un recuerdo. La voz de mi madre. No sus últimas palabras. Sino algo que solía decir. Cuando era más joven. Después de que papá nos abandonara. Cuando alguien te rompe, pequeña. No te pegas de nuevo. Construyes algo nuevo. Más fuerte. Más afilado. Y de repente. Supe que tenía que hacer. Era contadora. No estaba indefensa. No era estúpida. Y definitivamente no había terminado. Me levanté. Me duché. Limpié la cocina. Abrí mi portátil. Primero. Saqué todos los estados bancarios. De los últimos 6 meses. Resalté cada retiro sospechoso. Cada inicio de sesión que Alejandro hizo desde su teléfono. Cada transferencia programada. Justo antes de que trabajara hasta tarde. Luego, la solicitud de préstamo falsificada. Encontré la firma escaneada. Que el banco tenía archivada. Era temblorosa. Demasiado redonda. Demasiado lenta. Saqué mis formularios fiscales. De los últimos años. E imprimí copias de mi firma real. Comencé a construir una comparación lado a lado. Fechas. Trazos. Ángulos. Incluso un lego podía ver que no era la mía. Luego. Buceé en nuestra cuenta compartida en la nube. Nunca cambió la contraseña. Fotos. Vídeos. Capturas de pantalla de él y ella. Una mujer de la mitad de su edad. Posando en hoteles que nunca podríamos permitirnos. A menos que gastaras los ahorros de alguien más. Hice capturas de todo. Y luego. Casi como el destino. Encontré las grabaciones. Las había guardado de cuando nuestro matrimonio se estaba desmoronando. Discusiones que grabé por mi seguridad. Cuando aún pensaba que podría necesitar pruebas. Para terapia o... Dios, no sé. ¿Un divorcio? Una de ellas. Alejandro riendo mientras tomaba unas copas. Alardeando con un amigo por altavoz.
Marta ni siquiera sabe lo que vale. Mujeres como ella solo se sientan ahí. Ahorran dinero. Y esperan que su hombre haga lo correcto. Etiqueté cada archivo. Creé carpetas. Hice copias de respaldo de todo. Cada recibo. Cada mentira. Cada traición. No lloré mientras lo hacía. No grité. Ya no me sentía rota. Estaba enfocada. Estaba preparada. Y por primera vez en semanas. Sentí algo real. Control. El día que entré a la oficina de la abogada. No era la misma mujer. Que se había derrumbado en el suelo de su sala. No era la hija en duelo. No era la esposa abandonada. Era una tormenta. Y llevaba pruebas como truenos. En mi maletín. Su nombre era Laura Méndez. De lo mejor en su campo. Afilada. Sin rodeos. Y cara. Pero valía cada euro. No parpadeó. Mientras le explicaba el desastre que Alejandro había hecho. No se inmutó. Cuando le mostré los documentos del préstamo falsificado. Los estados bancarios. Las capturas de la FAIR. Los archivos de audio. Solo se sentó allí. Tomando notas. Asintiendo lentamente. Luego se recostó en su silla y dijo. Realmente pensó que te rendirías y desaparecerías. ¿Verdad? No respondí. No necesitaba hacerlo. Presentamos todo. Divorcio, obviamente. Pero no del tipo limpio. Daños financieros. Porque robó mis ahorros. Y me dejó con una montaña de deudas. Investigación por fraude. Porque falsificó mi nombre. Firmó un préstamo que nunca acepté. División de activos. Porque cada pedazo de propiedad, que él pensaba que era suya, estaba a punto de estar sobre la mesa. Y lo más importante. Transferencia de deuda. Ese préstamo, ya no lo iba a cargar yo. Quería todo. Quería que quedara expuesto. Quería su nombre arrastrado. Por cada documento legal. Como el mío había sido arrastrado por el lodo. Laura me miró. Una vez que los papeles estuvieron listos. Y deslizó la copia final sobre la mesa. No solo estás saliendo de este matrimonio, Marta, dijo. Vas a hacer que pague. Por cada maldita cosa que te quitó. Miré el folder. Mis manos no temblaron esta vez. Lo firmé. Algo hizo clic dentro de mí. No era venganza. No era rabia. Era algo más frío. Más limpio. Como respirar aire de montaña. Después de ahogarte durante demasiado tiempo. Laura sonrió mientras recogía los documentos. Va a desear haber permanecido lejos. Me levanté. Tomé mi abrigo. Y salí de esa oficina. Más alta de lo que me había sentido en años. Que corriera. Que se escondiera. Ya no importaba. Porque no solo estaba solicitando el divorcio. Estaba solicitando justicia. Habían pasado exactamente 34 días. Desde que presenté la demanda. 34 días. Desde que dejé de esperar. Desde que dejé de mirar por encima del hombro. Preguntándome si llamaría. Si volvería. Si tendría la audacia de mostrar su cara. Y entonces, una tranquila mañana. Abrí la puerta. Y allí estaba. Alejandro. Si no fuera por el sonido de su voz. No lo habría reconocido. Su rostro estaba demacrado. Ojos hundidos. Como si el sueño lo hubiera abandonado. Su camisa, antes perfecta. Estaba arrugada. Manchada. Y se adhería a unos hombros. Que parecían haberse derrumbado sobre sí mismos. Su cabello era un desastre. Olía a sudor. Desesperación. Y fracaso. No dije una palabra. Se dejó caer de rodillas en el umbral. Justo allí frente a los vecinos. Frente al mundo. Marta, por favor. La cagué. Lo sé. Ella me dejó. Se llevó todo. No tengo trabajo. El banco me persigue. Estoy. Se ahogó con sus palabras. Lágrimas corriendo por el rostro. Del hombre que una vez me miró a los ojos. Y dijo: no me busques. Agarró el borde de mi abrigo. Como si fuera el último salvavidas. En un barco que se hundía. Cometí un error. Por favor, ayúdame. Hubo un tiempo en que lo habría hecho. Un tiempo en que esa voz. Esa ruptura. Podría haberme conmovido.
Pero ahora no. No después de mi madre. No después de las mentiras. El robo. El silencio. No grité. No cerré la puerta de golpe. No lo insulté como en los dramas de televisión. Simplemente me giré. Caminé a la cocina. Y le serví un vaso de agua. Lo tomó con manos temblorosas. Agradecido. La esperanza floreciendo en esos ojos cansados. Entonces coloqué el sobre junto al vaso. Un sobre limpio. Crujiente. Sellado por el tribunal. Tomaste todo de mí, Alejandro, dije. Tranquila como el cristal. Ahora es mi turno. Se congeló. Sus labios se separaron. Pero las palabras nunca llegaron. Vi sus manos temblar. Mientras abría el sobre. Leía la primera línea. Y se daba cuenta de que esto no era un pedido de cieje. Era queja. Legal. Precisa. Implacable. No lo vi irse. No necesitaba hacerlo. Ya sabía. No solo me perdió a mí. Perdió a la única persona. Que lo habría salvado. Y esta vez. Fui yo la que desapareció. El tribunal olía a madera vieja. Y colonia garata. Alejandro estaba sentado frente a mí. En un traje que ya no le quedaba. Arrugado. Mal cortado. Como si lo hubiera pedido prestado. De una versión mejor de sí mismo. Seguía mirándome. Esperando un destello de suavidad. Tal vez un tic en la boca. Una grieta en la armadura. No obtuvo nada. No porque estuviera enojada. Porque había terminado. El juez entró. Todos nos levantamos. El aire estaba rígido. Tenso. Mi abogada, Laura. Se sentó a mi lado. Tranquila como el hielo. Pasando las páginas de las carpetas. Como si ya supiera cómo terminaría esto. Entonces el abogado de Alejandro se levantó. Señoría. Mi cliente lamenta profundamente sus acciones. Estaba bajo un estrés inmenso. Su comportamiento, aunque claramente irresponsable, no fue malicioso. Estaba perdido. Desorientado. Emocionalmente inestable. Y en ese momento, realmente creía que los fondos formaban parte del patrimonio matrimonial. Alejandro intervino. Su voz quebrándose a propósito. No estaba pensando con claridad. Pensé que ella lo entendería. No quise hacerle daño. Me miró de nuevo. Aún así, no me inmuté. Laura ni siquiera levantó la vista. Solo metió la mano en su carpeta. Sacó una memoria USB. Y se la entregó al alguacil. Quisiéramos presentar evidencia de audio, señoría. De una grabación telefónica hecha durante el affair del demandado. Cuando no sabía que estaba siendo grabado. El juez asintió. La sala se silenció. La reproducción comenzó. La voz de Alejandro. Casual. Arrogante. Un poco gogacha. Lo que es de ella es mío. Para eso es el matrimonio, ¿no? Ella ahorra. Yo gasto. Al final, todo es legal. Un instante de silencio. Luego murmullos. El rostro de un jurado se torció. La ceja del juez se frunció. La boca de Alejandro se abrió ligeramente. Como si quisiera negarlo. Pero no podía. No cuando su voz llenaba la sala. Como humo. El juez levantó una mano. Ya es suficiente. Ajustó sus gafas. Y luego miró directamente a Alejandro. Señor Fernández. Esto no es solo una traición a su cónyuge. Es, por definición, un fraude financiero calculado. No actuó impulsivamente. Actuó deliberadamente. Luego se giró hacia mí. Señora Fernández. Queda absuelta de toda responsabilidad. Por el préstamo de 70,000 euros. Se transfiere completamente al demandado. Además, se ordena al señor Fernández pagar 100,000 euros en daños. Con activos congelados. Pendientes de una investigación adicional. No lloré. No sonreí. Solo asentí. Porque no había venido por venganza. Había venido por justicia. Y la obtuve. El apartamento era pequeño. Pero la luz del sol entraba por las ventanas cada mañana. Como si hubiera estado esperándome solo a mí. No había ecos de puertas cerradas de golpe.
No había olor a colonia que no usara. Solo paz. Simple y pura. Comencé un nuevo trabajo. En una pequeña firma de contabilidad. En el otro lado de la ciudad. Nada ostentoso. Nada grande. Pero era mío. Cada número. Cada archivo. Cada cliente. Lo construí de nuevo desde cero. Cada tarde. Llegaba a casa. Me quitaba los zapatos. Y me sentaba junto a la ventana. Ahí es donde puse su foto. Mi madre. Aún sonriendo como si supiera. Que encontraría mi camino. Junto a ella. El fallo judicial enmarcado. Un solo papel que decía. Tenías razón. Él estaba equivocado. Y ahora, se acabó. A veces pasaba mis dedos por el cristal. Trazando su sonrisa. Recordando como siempre decía. No necesitas gritar para ser fuerte, pequeña. Solo necesitas saber cuándo hablar. Había hablado. Y el mundo había escuchado. No porque gritara. Sino porque me mantuve en pie. Y por primera vez. Ya no tenía miedo. Voz en off. Pensó que era débil porque me quedé en silencio. Pero el silencio no es rendición. Es preparación. Y ahora. No necesito que nadie luche por mí. Lucho por mí misma. Cerré los ojos. Y respiré el silencio. Sin más caos. Sin más súplicas. Solo yo. Entera. Y finalmente libre.